Buenas noches, estamos transmitiendo este lunes 5 de agosto en nuestro videoanálisis nocturno. Muchas gracias. Perdonen las fallas anteriores. Vamos a tomar un poquito de agua para que no nos vaya a faltar. Aquí estoy acompañado de mi principal asesora, la negra Tomasa, que está igual de indignada que todos ustedes. Ahora sí estamos listos. Berta Garza Flores, Mayanis Chávez, Ernesto Ramírez, buenas noches otra vez, muchas gracias. Alma Carla Sandoval, muchas gracias. A Felipe Bolaños desde Xochimilco, gracias. Alberto Estudillo, gracias. Silvia Lira, muchas gracias por estar aquí. Saludos, están saludando aquí a la negra Tomasa. Buenas tardes, buenas noches también a los que nos están viendo en otras partes del mundo, donde todavía es tarde, que me están diciendo, y desde Coatzacoalcos también. Buenas noches a Gregorio Martínez, muchas gracias. A Adrián Bustamante, gracias. Saludos desde Chignahuapan. Adriana Ortega, muchas gracias. Consuelo Herrera, gracias. Lilia Zamudo Zavala, buenas noches. Estamos aquí otra vez reuniéndonos para hacer el análisis de esto que sucedió el fin de semana en Estados Unidos y que sigue conmocionando no solamente a los mexicanos, sino a la comunidad internacional. ¿Qué fue lo que ha sucedido y qué es lo que estamos viendo frente a este episodio? En medio de la crisis migratoria generada por la amenaza de Donald Trump de recrudecer medidas arancelarias a México y recrudecer las medidas de fuerza para evitar lo que llama la invasión de migrantes de América Latina, en especial de Centroamérica y de México, en la ciudad del Paso, Texas, una de las ciudades catalogadas como de las más pacíficas y tranquilas de Estados Unidos. Paradójicamente es un santuario, o era un santuario de tranquilidad frente a la violencia que azotó durante años a Ciudad Juárez. Son ciudades colindantes, ciudades prácticamente hermanas. En la tarde de el domingo y una buena parte de la noche empezó a sumarse la información trágica. ¿Qué fue lo que sucedió? Un joven de 21 años decidió recorrer 900 kilómetros hasta El Paso, Texas. Él vivía en Allen, Texas. Entró a una tienda de Walmart y empezó a disparar de manera indiscriminada contra quienes él consideraba la amenaza latina a la cual él quería eliminar, según una publicación en sus redes sociales. La masacre fue terrible. 22 personas han fallecido, hay varias heridas, hay 65 personas heridas en total, tanto en el tiroteo del Paso como en el de Ohio. En el Ohio murieron 9 personas, pero en el caso de las 22 personas fallecidas ya son 8 las que se identifican como mexicanos y mexicanas. Entre esas mexicanas y mexicanos están, por ejemplo, Sara Esther Regalado y Adolfo Cerros, ambos fallecieron. Sus hijos fueron con los que confirmaron esta muerte en las redes sociales, diciendo estamos devastados. Falleció también Jorge Calvillo García de Torreón, quien fue a visitar a su hijo y a su nieto, y que falleció en medio de la balacera por proteger justamente a sus nietos en las puertas de esta tienda. Elsa Mendoza de la Mora, maestra y directora de la Escuela Primaria Club de Leones de Ciudad Juárez, que está recibiendo además no solamente homenajes de sus familiares, sino de las personas que la conocieron. Gloria Irma Márquez, madre y abuela de Ciudad Juárez. María Eugenia Legarreta nació en Chihuahua, hermana de la artista plástica Marta Legarreta, quien también pasó a la tienda de este centro comercial y encontró un tiroteo indiscriminado y a un joven bastante intoxicado por el odio, por el lenguaje de odio, por la xenofobia que está dominando buena parte de la ciudad norteamericana.
Iván Filiberto Manzano, de Juárez también, quien vivía con su esposa, falleció. Juan de Dios Velázquez Chaires, originario de Zacatecas y ministro de una congregación religiosa, también fue asesinado. Estamos hablando de gentes casi todas mayores de 40 años, personas de bien que trabajaban, que tenían sus familias, que tenían sus redes familiares muy bien establecidas. No eran ni los violadores, ni los narcotraficantes, ni los ladrones, que la estigmatización del discurso trompiano en Estados Unidos le ha costado tanto a la comunidad mexicana. Estamos frente a una masacre de odio y lo que sucedió en Ohio, pues evidentemente también acompaña esto con el acendrado discurso de pánico moral que hay en Estados Unidos contra los diferentes, contra quienes son señalados como una amenaza en Estados Unidos. ¿De qué hablo cuando hablamos del discurso de pánico moral? El pánico moral es un concepto que se acuñó en Gran Bretaña para identificar sociológica y periodísticamente aquellos mensajes de odio que buscaban la estigmatización ya sea de los jóvenes, de los obreros, de los consumidores de alguna droga, de los enfermos de VIH en los años 80, pero que ahora se ha extendido de manera preocupante, terrible en Europa y en Estados Unidos y en América Latina, y por supuesto también en Medio Oriente contra las comunidades migrantes. Y por supuesto se están convirtiendo en el objeto de la violencia y de la estigmatización irracional. Hablamos de pánico moral cuando algo o alguien es definido como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad, tal como ha sucedido con las poblaciones migrantes en Estados Unidos. Esta amenaza se representa en los medios masivos y ahora también en los medios digitales, sobre todo en las plataformas y en las redes sociales, de tal forma que su manera de ser estigmatizada es fácilmente reconocible. Se produce una rápida construcción de una preocupación pública. Se ha producido que el gobierno de Donald Trump llegó al poder justamente utilizando a los mexicanos como piñata y a las comunidades migrantes latinas como la verdadera amenaza. Es una verdadera tristeza, pero es una cosa que indigna y que conmueve no solamente a los mexicanos. Otro elemento es que las autoridades y los formadores de opinión, en lugar de frenar esta escalada de odio, han alimentado, sobre todo en los medios conservadores y en los medios vinculados a esta trama de pánico moral que está dominando a Estados Unidos. Y obviamente entre el pánico y el odio hay simplemente un paso, y entre el pánico, el odio y la violencia estamos viendo que hay un caldo de cultivo enorme. Porque además en Estados Unidos, y esto no nos cansaremos de repetirlo, existe una cultura a favor de la posesión de las armas. Es más fácil en Estados Unidos comprar un rifle que adquirir un libro o una enciclopedia. En las tiendas, justamente en esa tienda que fue atacada en El Paso, Texas, también pueden conseguir un joven de 21 años o otro joven como el de Ohio que se enmascaró para irrumpir en una celebración y asesinar a 9 personas. Para ellos les es más fácil conseguir armas que conseguir cultura, que conseguir elementos que eleven su intelecto o que los haga mejores personas. Estamos frente a un fenómeno realmente devastador, incivilizatorio, y que nos involucra de una u otra manera a los mexicanos, no solamente por ser los vecinos de Estados Unidos, sino porque en este primer episodio de grandes dimensiones hay 8 mexicanos muertos, y aunque hubiera sido solo una persona de origen mexicano fallecida, o incluso no hubiera habido ningún mexicano fallecido, tenemos que indignarnos frente a esta situación. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano? Es de destacar la actitud y la prestancia del canciller Marcelo Ebrard para reaccionar de manera rápida, demandar en este caso una atención pues
inmediata a los heridos y a los fallecidos. El día de hoy lanzó el canciller Marcelo Ebrard este mensaje: nuestro consulado general en El Paso y nuestra área de protección a mexicanos seguirá apoyando a las familias y víctimas. Asistirán al servicio funerario que organizará el alcalde de la ciudad. Vamos a iniciar acción legal por el acceso al arma con la que se perpetró esa barbarie. Participaremos en la investigación y en el juicio por terrorismo en contra de mexicanos en Estados Unidos. Y será formalizada la petición de extradición a través de la Fiscalía General de la República. La solidaridad con México, con los mexicanos fallecidos y en general con todas las comunidades está registrada el día de hoy en las cuentas de las redes sociales, desde el gobierno de Noruega, desde el presidente de España, Pedro Sánchez, quien manifestó su solidaridad con el dolor mexicano, señalando que la matanza del Paso es el resultado del discurso del odio y el criminal buscó a sus víctimas por su procedencia. También tenemos mensajes de condolencias del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. También mandaron condolencias y mensajes de condena enérgica Rebecca Greenspan. Rebecca Greenspan es secretaria general iberoamericana e impulsora de la Cumbre Iberoamericana y ex vicepresidenta de Costa Rica. Él es una de las funcionarias además más cercanas a las labores diplomáticas mexicanas. También la embajada irlandesa extendió sus sentidas condolencias hacia las víctimas. El gobierno de Bélgica, el expresidente de Guatemala y ahora secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, también lanzó un mensaje de condena, y en general prácticamente todos los gobiernos centroamericanos han estado condenando de manera enérgica, junto con la Unión Europea, según lo que vemos en la cuenta de Twitter del canciller mexicano Marcelo Ebrard. La CEPAL también manifestó su profundo dolor y tristeza por la tragedia ocurrida el sábado en El Paso, Texas, un infame crimen de odio racista, y también expresó su solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas. La Unión Europea, en su delegación en México, también condenó tajantemente el ataque ocurrido en El Paso, Texas, expresó sus sentidas condolencias y manifestó su solidaridad con el pueblo y gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador también puso el dedo en la llaga, señalando que ni demócratas ni republicanos han dado un debate suficiente y un compromiso real para eliminar la venta indiscriminada de armas. Estamos ante una encrucijada. Estas tragedias vuelven a sacudir a la sociedad y nos vuelven a poner ante este dilema diplomático, moral y civilizatorio. Los muertos son solamente resultado de la perturbación mental de un joven de 21 años o de otro de 24 años, o son el resultado de un caldo de cultivo que está avalado por el discurso de odio desde las élites, que está avalado por la estigmatización que se hace a través de las redes sociales contra los migrantes, o que además es el resultado de un populismo de neoderecha en el marco del proceso electoral norteamericano, que ya estamos viendo hace mucho daño a Estados Unidos y a México. En fin, aquí estoy viendo los saludos de Raimundo Sánchez, que nos escribe desde Nueva Jersey. ¿Cómo han reaccionado, Raimundo, los mexicanos que tú conoces? Ojalá y nos puedas comentar algo. También tenemos saludos desde Saltillo. También tenemos algunos comentarios, no solamente lamentando la situación, sino lamentando la actitud del gobierno de Donald Trump, a pesar de que hoy lanzó un mensaje muy fuerte, evadió el tema del control del comercio de las armas. Dice Rodrigo García, Texas, un infierno de incultura. Desde Tampa, Florida, también nos están aquí escribiendo. Patricia Loranca también nos manda saludos. En fin, me gustaría escuchar los comentarios de ustedes,
Bernie Sanders para presidente de Estados Unidos. Bernie Sanders también ha sido durísimo con lo que ha sucedido, obviamente también señalando que es este discurso de odio alimentado por Donald Trump. Dice, lo peor es que todo pinta para que Trump vuelva a reelegirse. Pues la verdad, esperemos que no. Este es un asunto de, insisto, de pues civilizatorio. De verdad es un asunto que puede preocupar a todos. En fin, también el expresidente norteamericano Barack Obama, en su cuenta de Twitter, emitió una extensísima carta o mensaje, pues lamentando de esta situación. A él le tocó vivir también varias matanzas de este tipo mientras durante el periodo en el que él fue presidente. Barack Obama compartió en su mensaje el rechazo abierto al lenguaje que salga de cualquiera de nuestros líderes que alimente un clima de miedo y de odio o que normalice sentimientos racistas. Pues prácticamente con este mensaje también Barack Obama entra a la disputa de la percepción y inevitablemente de la disputa electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Dice, deberíamos rechazar por completo el lenguaje que sale de la boca de cualquiera de nuestros líderes que alimente un clima de miedo y odio o que normalice los sentimientos racistas. No nombró específicamente al presidente Donald Trump, quien ha sido acusado de avivar las llamas de la intolerancia, pero también Barack Obama destacó en su mensaje a los líderes que demonizan a aquellos que no se parecen a nosotros o sugieren que otras personas, incluidos los inmigrantes, amenazan nuestras formas de vida o se refieren a otras personas como infrahumanas o implican que Estados Unidos pertenece solo a un cierto tipo de personas. Cada vez que esto sucede, se nos dice que leyes más estrictas sobre armas no detendrán todos los asesinatos, que no evitarán que cada individuo trastornado obtenga un arma y dispare a personas inocentes en lugares públicos, pero la evidencia muestra que puede detener algunos asesinatos. Insisto, Barack Obama dice que la evidencia muestra que el mayor control del comercio de las armas puede detener algunos asesinatos. Y sería bueno que algunos políticos norteamericanos ya por fin salieran del closet y digan quiénes son financiados por la Asociación Nacional del Rifle. En fin, aquí estoy viendo también mensajes de nacionales que habitan en Minnesota. Dice, hablamos de golpe suave contra nuestro presidente. Bueno, ahorita no estamos hablando de esto, sino de esto que está sucediendo en Estados Unidos. La venta de armas es uno de los negocios más prósperos para Estados Unidos, pero es uno de los negocios que además está acabando con su propia sociedad. Este es uno de los casos más dramáticos. Del racismo al asesinato hay un trecho que desafortunadamente se está desbordando, dice Ana María Vázquez. José Guillermo Salazar Páez dice, se debe establecer mayores restricciones al acceso de armas, al comercio y compra de estas. En fin, esto es lo que creo que vale la pena compartir, reflexionar y de mandarle un abrazo enorme a los familiares, a los hijos, a los nietos, a los alumnos de estos mexicanos que fallecieron por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, frente a un joven trastornado, dispuesto a matar. Esto es lo que realmente conmociona, la facilidad con que alguien solo puede llegar a una plaza comercial, decidir disparar sin que además ningún cuerpo policíaco lo someta, lo detenga y evite este tipo de situaciones. Muchas gracias por sus comentarios. Dice que si creo que deberíamos seguir el ejemplo de Uruguay, me pregunta Eduardo Suárez. Perdón, ¿cuál es el ejemplo de Uruguay? Uruguay da muchos ejemplos en varias cosas. Si nos puedes aclarar, te lo agradeceré mucho. Y pues sí, estamos no solamente consternados, hay que hacer cultura y educación para la paz. Dice que no debería haber lugares equivocados ni debería haber locos, así es. ¿Por qué Obama no actuó contra la NRA en su mandato? Lo intentó hacer y fíjense que lo bloquearon varios legisladores. En México también andamos armados, pero de valor puro, dice uno de nuestros amigos. Saludos también desde Nueva York, nos están mandando
que desaparezca la NRA, así podrá verse un cambio. Eso es algo que desde el documental de Michael Moore, Masacre en Columbine, se ha estado planteando cada vez con más fuerza. En fin, muchas gracias. Les mando un abrazo, descansen, que tengan muy buena semana y aquí estamos analizando, transmitiendo en las noches y también en las post mañaneras. Muchas gracias.